Acceso libre. Historia de las telecomunicaciones en Venezuela. De esto a esto, la evolución no fue tan sencilla. Para llegar a esto y a esto, fue necesario recorrer un camino muy largo. En los últimos años del gobierno del general Juan Vicente Gómez, Venezuela cancelaba la deuda externa que arrastraba desde el siglo XIX, mientras el mundo aún vivía las consecuencias de la caída de la Bolsa de Nueva York. Mientras tanto, el escenario en Venezuela se tornaba un poco más favorable que en el exterior. Se creaban el Banco Obrero y el Banco Agrícola. Se promulgaba la primera ley del trabajo. También se otorgaba la concesión para la creación de una red telefónica que más adelante sería conocida como la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela. ¿Pero quiénes crearían esta compañía? Pues un grupo de poderosos comerciantes de la época encabezados por Félix Guerrero. ¿Y con qué finalidad se crearía la primera compañía telefónica? Pues con fines claramente lucrativos. CanTV se funda en 1930. En ese año, en 1930, el Ministerio de Fomento de la época, también bajo el régimen de Juan Vicente Gómez, da una concesión a un grupo, primeramente una persona que fue Félix Guerrero. Él era comerciante y por supuesto tenía bastante capacidad económica para la época. La inversión inicial con la que se creó la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela fue de 500.000 bolívares, de los vigentes para 1930, claro. Saquen la cuenta. Félix Guerrero, él se asoció con el señor Pérez Avidal y con el señor Damirón. El señor Pérez Avidal era comerciante también, por supuesto tenía mucho contacto a través del comercio que desempeñaba, y el señor Damirón, que no era comerciante, era abogado, fue tal vez parte legal, ese apoyo legal que necesitaban ellos para establecer todos los procesos de integración y creación propiamente de la empresa desde el punto de vista legal dentro de las leyes nacionales. Entonces, bueno, se crea esta empresa con algo así como unas 500 acciones, de las cuales el señor Félix Guerrero tiene 200 de ellas y los señores Pérez y Damirón 150 cada uno de ellos. Con el tiempo se fueron adquiriendo una a otra empresa y se fueron consolidando. En ese proceso se demora hasta por allí alrededor de los años de 1930. Y en 1930 arranca ya una empresa solidificada ya como la Compañía Anónima Nacional Teléfono de Venezuela. En realidad, estos primeros comerciantes de las telecomunicaciones tenían mucho poder económico. Ellos no solicitaron la concesión, o precisamente el señor Félix Guerrero no solicitó la concesión. El Ministerio de Fomento ubicó a una persona pudiente que pudiera hacer este proceso. El señor Félix Guerrero no sabía nada de telecomunicaciones, de hecho él no, su intercambio comercial no tenía nada que ver ni con telefonía ni con telegrafía, simplemente era un capitalista. Por lo tanto, él visualizó esto y fue una empresa que si se quiere, él temió hacerla sola, y por eso ubicó a unas personas que seguro podrían apoyarlo bastante en esto. Pero si somos más exactos, ellos no serían los pioneros. Para ir hasta los inicios tendríamos que remontarnos hasta el año 1835. Con la llegada de la electricidad a nuestro país, llega también el telégrafo. Se habían hecho contactos previos para tener la telegrafía ya en Venezuela, pero no es más allá de 50 años de su invención, posterior a 50 años de su invención, que tenemos el telégrafo en Venezuela, por supuesto con la llegada de empresas extranjeras. 27 años después, llegarían los primeros teléfonos al país. Claro que no comercialmente. La llegada de este curioso aparato sería más bien experimental. Así utilizarían las líneas telegráficas que conectaban Caracas y La Guaira para realizar la primera llamada telefónica venezolana. Entre Caracas y La Guaira tal vez surgió la primera comunicación telefónica que estuvo a su bien suceder en la historia de las telecomunicaciones venezolanas. Recordemos que La Guaira fue, de hecho aún lo sigue siendo, un importante puerto en Venezuela, donde llegaban la mayoría de los productos que se importaban, incluso los que se exportaban se iban por esa vía. Por eso, por supuesto, que todas las personas que venían del exterior llegaban a La Guaira. Entonces llegó a ser, tal vez en el siglo XVIII y XIX, La Guaira una importantísima ciudad de Venezuela. Aún siendo eventualmente Caracas la capital,
Por supuesto que la comunicación entre las dos ciudades eran importantísimas y muchísima gente pudiente, comerciante, vivía en La Guaira. Así como el poder administrativo estaba en Caracas, en tal sentido debía haber mucha comunicación entre ambas, telegráficamente, la vía, por cartas, por mensajeros. El gobierno de la época poco sabía del tema. Por eso, maravillados ante todo el que llegaba con la promesa de brindar el novedoso servicio telefónico, otorgaban concesiones a diestras y siniestras. Realmente CanTV no fue la primera empresa de telefonía que existió en Venezuela, y existen empresas telegráficas previo a 1930, que es la fundación de CanTV. Ya existían incluso empresas de telefonía, como la empresa de telefonía o teléfonos de Maracaibo, teléfonos de San Fernando de Apure, teléfonos de Ciudad Bolívar, y una muy importante que era una empresa inglesa, Venezuela Electrical Appliance Company. Era la empresa, una empresa muy importante que atendía a 4 estados también de comunicaciones telefónicas punto a punto. Esa evolución de la etapa que vivimos, gomecista, posgomecista, también tuvo su impacto y su desarrollo con la tecnología de las telecomunicaciones. Esa tecnología de las telecomunicaciones iba, como se dice, cada vez mejorando los servicios de teléfono, porque inicialmente éramos una empresa de teléfono. El primer intento de expansión del servicio telefónico en Venezuela trajo consigo la implementación de las primeras centrales telefónicas en el país. Conectar a un teléfono con cualquier otro teléfono ya no sería tan complicado como parece. Las llegadas de las centrales telefónicas fueron casi que propias con el mismo instante cuando se funda CanTV. En ese mismo año de 1930 es la fundación de CanTV, CanTV absorbe ciertas empresas regionales, pero también instala la primera central telefónica automática del país. La telefonía hasta 1887 había sido exclusivamente manual. Esa empresa de teléfono empieza a evolucionar, empieza a crecer, empieza a expandirse en todo el país, empieza a tener nuevos clientes, nuevos suscriptores, y entonces en ese devenir de la historia, la empresa empieza a tener una presencia en todo lo largo y ancho del territorio nacional. Desde 1935, el gobierno de Eleazar López Contreras vislumbraba por primera vez la importancia de ser parte de todo lo que se tradujera en avances y desarrollo para el país. Esta tendencia sería aún más marcada en el gobierno de Isaías Medina Angarita. Es así como su gobierno promueve la creación de la primera compañía estatal de telecomunicaciones. Este primer experimento sería en el estado Táchira, en lo que sería una especie de ensayo que prepararía el terreno para asumir por completo una gran compañía privada que prestaba un servicio público. Pero eso no sería todavía.